Hola, ¿cómo están? Bueno, ¿recuerdan la actividad de la clase anterior que hablamos sobre el sistema binario? ¿Sí? Vamos a repasar un poquito para entrar en el tema. ¿Sí? El sistema binario, el sistema de numeración que se basaba en dos estados. Esos dos estados es cuando estamos en presencia de energía y cuando no estamos. Es decir que cuando no hay electricidad va a utilizar el número 0 para representarlo y cuando sí hay electricidad va a utilizar el número 1 para representarlo. Por eso, el sistema binario, que es un sistema de numeración, utiliza estos dos números, el 0 y 1, solamente ellos dos. ¿Recuerdan que hablamos de este dibujito? Que lo que representa este semicírculo es el 0 y esta rayita el 1. ¿Para qué lo usamos? Para encender o apagar los dispositivos, es decir, cortar su energía o brindarle energía. Brindamos energía, lo encendemos. Cortamos su energía, lo apagamos. ¿Sí? Bien, ¿qué era el bit? Usamos el término bit para definir a cada 0 y a cada 1 del sistema binario. Porque bit viene de la contracción de las palabras en inglés binary digit. Si traducimos, es dígito binario. Los dígitos del sistema binario son 0 y 1. ¿Sí? Por eso decimos bit. ¿Para qué me sirve esto? Recuerden que estuvimos hablando de que la mínima unidad de información que una máquina puede almacenar es un carácter, es decir, es un byte. Un byte representaba un carácter. Vamos a ver la siguiente tabla para que veamos. Fíjense acá. Esto que tenemos acá son las unidades de medida. Las unidades de medida son aquellas que nos van a ayudar a determinar la capacidad de almacenamiento de los dispositivos. Cualquiera sea el dispositivo, ya sea interno o externo, periférico o no. ¿Sí? Cada 0 y cada 1 es un bit. ¿Sí? Y necesitamos mínimo 8 bits para poder formar un byte. ¿Qué representaba un byte? Un byte es la mínima unidad de información que una computadora puede almacenar y que son necesarias para formar un carácter. Perdón, la letra de acá. ¿Sí? Pero un carácter, ¿sí? Se almacena y ocupa un byte de espacio. ¿Sí? Un carácter podía ser una letra, un número, un signo, un símbolo. ¿Sí? Bien. Ahora, supongamos que tenemos un archivo de texto en el que tenemos almacenados 1024 caracteres. Fíjense acá, 1024 bytes. Dejamos de hablar de bytes y empezamos a hablar del kilobyte. 1024 bytes es un kilobyte. Si llevamos esto a la vida cotidiana, pensemos en cuando vamos a comprar el pan, por ejemplo, ¿no? Decimos, ¿me das 500 gramos de pan? O medio kilo de pan, ¿no? Decimos por lo general. Pero si no decimos 300 gramos, ¿cuánto es 300 gramos? ¿Cuánto es 500 gramos? ¿No? Hablamos de gramos. Cuando vamos a comprar un kilo de pan, no decimos, me das 1000 gramos de pan. Decimos, me das un kilo de pan, ¿no es cierto? Entonces, cuando llegamos a los 1000 gramos, dejamos de hablar de gramos y empezamos a hablar de kilos. Pasamos a la siguiente unidad. Acá pasa lo mismo. Cuando llegamos, en vez de 1000 es la medida aproximada, pero el número exacto es 1024. En lugar de hablar de 1024 bytes, empezamos a hablar de un kilobyte. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos bytes entran en un kilobyte? 1024. 1024 bytes. ¿Cómo hacemos este cálculo? Nosotros sabemos que el sistema binario es un sistema de base 2. Entonces, si hacemos 2 a la 10, esto nos va a dar la cantidad de bytes que entra en un kilobyte. Esto nos va a dar 1024. ¿Sí? Cuando estemos en presencia de un archivo que tenga 1024 kilobytes, vamos a dejar de hablar del kilobyte y vamos a hablar del megabyte. Si quiero saber cuántos bytes entran en un megabyte, tendría que hacer 2 elevado a la 20. ¿Sí? Cuando tengamos 1024 megabytes, vamos a estar hablando de 1 gigabyte. Quizás esta es la medida que ustedes más conocen, el gigabyte. ¿Sí? Lo mismo acá, si quiero saber cuántos bytes entran en un kilobyte, vamos a hacer 2 elevado a la 30. Esto nos va a dar un número grandísimo. Imagínense la cantidad de información, este es de que podemos estar almacenando acá. ¿Sí?
Ahora bien, cuando tenemos 1024 GB hablamos de 1 TB, cuando tenemos 1024 TB hablamos de 1 PB, cuando tenemos 1024 PB hablamos de 1 EB, 1024 EB hablamos de 1 ZB y cuando tenemos 1024 ZB hablamos de 1 JB. No se asusten con esto, ¿sí? Seguramente estas medidas nunca las escucharon, pero sí podemos decir que esta, el terabyte, que se reconoce con las siglas TB, es la que actualmente podremos llegar a ver en los comercios que venden electrónica, por ejemplo, ¿sí? Si pensamos en nuestra actualidad hoy y vamos a comprar algún dispositivo en una casa electrónica, quizás, no sé, una computadora o un disco rígido externo, vamos a poder ver que hay capacidades de almacenamiento que están en esta unidad. Por ejemplo, existen discos rígidos de 1 o 2 terabytes, ¿sí? Y más también. Estas unidades no es que no las vamos a conocer, no vamos a llegar nunca. Seguramente dentro de un par de años vamos a hablar cotidianamente del petabyte y el exabyte, al igual que hoy lo hacemos del mega, del giga o hasta el tera, les diría, ¿sí? Porque con el correr de los años manejamos tanta cantidad de información, tan grande es el volumen de información que tenemos a diario, que consumimos a diario, que incluso entre fotos y videos, que el contenido multimedia es el que mayor tamaño tiene, ¿sí? Entonces necesita un dispositivo que tenga una buena capacidad de almacenamiento. Entonces, si pensamos en los servidores de las grandes empresas, por ejemplo, de YouTube y de Facebook, que son las que guardan todos los videos de ustedes, todas las fotos de ustedes, ellos seguramente estén manejando alguna de estas unidades de almacenamiento, ¿sí? Obviamente las computadoras son sistemas mucho más grandes que tienen un disco mucho mayor, por eso permiten guardar esta cantidad de información tan grande. Estas unidades de medida son importantes reconocerlas primero para poder saber cuál es más grande que otra, ¿sí? Y poder determinar, por ejemplo, la capacidad de almacenamiento de un dispositivo. Por ejemplo, ¿dónde vemos estos? KB, MB, GB, TB, que son las siglas que se utilizan, KB para kilobyte, MB para megabyte, GB para gigabyte y TB para terabyte. ¿Dónde vemos estas unidades? Seguramente, si piensan un poquito, lo habrán visto en sus computadoras o en sus celulares. ¿Cuánta memoria interna tiene tu celular? Seguramente tenga un límite de esa memoria y tuvieron que agregarle en alguna oportunidad alguna tarjeta de memoria extra para tener mayor capacidad de almacenamiento. ¿De qué capacidad es esa memoria? ¿Sí? Si nos ponemos a pensar, nosotros en la última actividad hablamos de muchas unidades de almacenamiento, por ejemplo, CD, DVD, pendrive, disco rígido externo, pero acá también vamos a hablar de los elementos internos, porque un disco rígido tiene una capacidad de almacenamiento y se considera. Una memoria interna de un celular también se considera. La idea es que ustedes puedan determinar las capacidades de almacenamiento y ordenarlas en función de esta escala, ¿sí? Esta escala va de lo más chico a lo más grande. Bueno, esta flecha me salió más o menos, pero esta escala va de menor a mayor, ¿sí? ¿Existen más unidades de medida de almacenamiento? Lo van a investigar ustedes y me lo van a contar en la próxima clase. ¿Les parece? Les mando un beso grande y nos vemos.